Los que lideran en la iglesia son obreros de Dios, desde el más grande en posición hasta el más pequeñito. Los que lideran la iglesia, desde nuestras máximas autoridades hasta aquellos que limpian una silla para que se sienten los que vienen al culto, todos ellos son obreros en las manos de Dios. Qué interesante, porque de esa cuenta el Señor tiene un pueblo útil y servicial en la tierra. Y la iglesia seguramente es un pueblo útil y servicial. Y lo demuestra a través del trabajo que hace cada uno de los que se involucran en este trabajo. Hay un texto que tenemos que leer y es bastante grande tal vez, pero no vamos a leerlo todo, solo algunas frases importantes. Es Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta el 16 y Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Repito, no lo voy a leer todo porque no nos alcanza para solo leer y después decir algún argumento que es necesario. Quiero que tomemos en cuenta que durante esta semana hemos estado hablando acerca de que la iglesia es el rebaño del Señor. Fue lo primero que vimos, que la iglesia es el rebaño del Señor. Luego, que es el cuerpo de Cristo. Luego, que la iglesia la integra gente de toda la tierra y que cada miembro es una pieza clave e importante en la conformación de la iglesia o de ella como casa del Señor. Para servir en ella, para servir en esta casa o en esta iglesia, quiso Jesús, el fundador y constructor de su iglesia, involucrar a sus siervos para hacerlos obreros en este estupendo proyecto. Amén. Eso es lo que hemos estado viendo hasta hoy. Cómo hemos tratado de comprimir en un solo cuadro todo lo que hemos venido aprendiendo. Cada uno de ustedes debe de recordar lo que hemos estado analizando. Es bueno que consideremos la importancia, implicación y relevancia para la integración de quienes son parte del equipo de trabajo en conjunto. Hermanos amados, hace muchos años, esa casa que tenemos ahí no lucía así. Hace muchos años nos hubiera gustado tener la primera casita que tuvimos cuando empezamos nuestra labor como iglesia de Dios en este lugar. Nos hubiera encantado encontrar una fotografía, pero no lo logramos. Y desde el principio hubo alguien que se le encendió el foco y dijo: es necesario, cual haya sido la razón, la causa, el motivo o la justificación, o alguien que se vio en la necesidad, diga conmigo necesidad, otra vez necesidad, de iniciar un proyecto llamado iglesia. Esa persona que Dios usó para que en ese momento hicieran una reunión, pudo haber sido familiar o pudo haber sido de cualquier índole, pero ese momento, esa persona que se encargó de dirigir ese programa, de dirigir ese culto, de dirigir esa palabra, no sé cómo fue el programa exactamente. Los anales dicen algunas cosas, pero lo importante es ver cómo estas personas se dedicaron a hacer algo que aparentemente era una reunión, pero hoy no es solamente aquella reunión. Hoy somos una iglesia que ha pasado una historia. Vivir ya por 4 generaciones. Digo así porque en 81 años, han pasado generaciones y aquí podemos figurar que hay papá, hay hijo, hay nietos y hay bisnietos formando parte de la misma casa. Eso nos da las pautas para pensar que, pensando en generaciones de 20 años cada una, hemos tenido la bendición de superar 4 generaciones. Y en cada generación, diga conmigo, han habido obreros que han permitido que la iglesia se mantenga encendida en el fuego del Señor. Obreros, trabajadores, personas que han estado sirviendo de buena fe y de buena gana, de buena voluntad, algunos con muchas penas, con dificultades, con enfermedades, con problemas de carácter, con problemas de cualquier índole,
Pero como el que está construyendo la iglesia, como el que está edificando su viña, es Él a través de los obreros. Entonces se ha superado cualquier situación y hoy vamos aquí diciendo: Ebenezer, hasta aquí. Nos ha ayudado, no nos ayudó porque no nos vamos a detener aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se levanten, no vamos a temer, porque el que nos llamó con nosotros está y es poderoso. Y Él está muy interesado en seguir proyectando su iglesia. Diga conmigo: proyectando su iglesia. Y cuando hablamos de proyectar su iglesia, estamos hablando de algo que se espera que pase. Y quizá duplicarnos, triplicarnos o más, porque es posible. Estaba viendo algunas notas estadísticas recientemente y hasta el año 2018 este departamento figuraba con más de 100,000 habitantes, el municipio figuraba con más de 100,000 habitantes, habiendo una buena cantidad de esos habitantes en la cabecera departamental y municipal. Si eso podemos hacer números, quiere decir que nosotros como iglesia podemos ganar mucho más de las que tenemos aquí. Hay mucha gente todavía en nuestro pueblo en el cual muchos obreros de esta casa pueden ir haciendo la labor en la viña del Señor y traer más para que esta casa siga creciendo en número. Amén. Y en ese caso, pues, herederos de la vida eterna. Y les presentamos este cuadro porque es como está organizada la iglesia. Y de esa cuenta podemos decir que en aquel momento no había una iglesia organizada, pero ahora sí hay una iglesia organizada. Y diga conmigo: si en aquel momento la iglesia pudo prevalecer, ¿por qué no va a prevalecer hoy? Si el que permitió aquella primera reunión y que permite que esté organizada la iglesia sigue estando con nosotros. En Él no hay cansancio, Él no se fatiga, Él no se cansa. Él está con las ganas, muchas ganas, de seguir levantando un pueblo poderoso en este lugar. Y si usted lo cree, pues créalo. Y si no lo cree, pues no tengo problema. Pero algunos creen que el Señor quiere hacer cosas grandes. Y los que creen que el Señor puede hacer cosas grandes se van a disponer a su voluntad para ser obreros en sus manos. Amén. Obreros en sus manos. Aunque liderar en la iglesia local es una labor de doble honor, podemos pensarlo así. Primero, por el privilegio de ser llamados a la salvación. Y segundo, por ser llamados al servicio. Pensar que liderar en la iglesia implica asumir una actitud humilde. Y podemos pensar también desarrollo espiritual de otros. También pasar de la silla de dirigentes para tomar el rol de obreros al servicio del buen pastor. Amén. Ahí se puede resumir el trabajo que implica liderar. Y vea que esta es una labor de doble honor. Primero, porque soy llamado a ser salvo. Y luego también asumir una actitud de servidor. Desarrollar a otros espiritualmente. Y también pasar de la silla de líder dirigente a un servidor de la gente. Y el maestro, nuestro maestro y plantador de la iglesia, o fundador de la iglesia, constructor de la iglesia, él lo demostró de esa manera, diciendo que aquel que ya se va considerando un poquito grande, demuestre su grandeza haciéndose un servidor de otros. Y de eso se trata en este proyecto. Hermanos amados, tenemos que entrar en razón y con esto en mente tenemos que buscar el desarrollo de los demás con el fin de ser de honor para Jesús, quien es el buen pastor de la iglesia. La idea trasciende cuando el líder, el miembro o quien sea, resuelve levantarse y posicionarse en el lugar que Cristo quiere que se posicione y ser un instrumento en las manos de Dios, buscando de alguna manera prestarse con una moral que produzca crecimiento espiritual al lado de Cristo. Él dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer.
No nos podemos dar el lujo de creernos los superhéroes. Simplemente tenemos que sentirnos los instrumentos en sus manos para que Él a través de nosotros pueda hacer lo que Él está pensando hacer. Una disposición nada más que produzca crecimiento espiritual al lado de Jesús. Quien tiene claridad objetiva de la importancia del llamado al servicio y que en efecto al servirlo está haciendo como colaborador de Cristo, busca dar lo mejor de sí para agradar a aquel que lo tomó para hacerlo su siervo. Y a mí me llamaba la atención lo que decía Pablo cuando dice que aquel que es llamado para ser un soldado, y dice se esfuerza en la gracia. Y en este caso Pablo le decía a Timoteo que aquel que se reconoce un servidor del Señor se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Y estas son personas fieles, idóneas para enseñar también a otros. Sufren penalidades. Alguien oró por mí porque de alguna manera siento un problema en mi salud. Y este es un trabajo que tenemos que hacerlo con buena o con mala cara. Y que la mala cara, pues a lo mejor la ven aquellos que tienen muy relación cercana con nosotros, pero hay veces que andamos sonriendo simplemente porque no queremos que usted se entere de lo que está pasando. Pero tenemos que sonreírle porque nos llamó el Señor a ser esperanza de otros y aunque estemos pasando cualquier dificultad. Así que como buen soldado de Jesucristo, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado de su ejército, como buen obrero, como buen colaborador en este rebaño. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16 nos enfoca algunos puntos de vista fundamentales. Considerando que los creyentes, si usted alcanza a leer, que los creyentes vivan de manera digna del llamado que recibieron. El que nos llamó es santo, y a nosotros el que nos llamó siendo santo, Él, por ser parte de su cuerpo y siendo obreros suyos, nos pide que también seamos igual. Vivamos de manera digna el llamado que recibimos. También que los creyentes se realicen desde una vida de unidad y práctica que refleje las verdades teológicas de un solo cuerpo en Cristo. También una sola fe y un solo espíritu. Que los creyentes crezcan en semejanza a Cristo mediante un servicio en comunidad, dentro de diversidad de dones que todos poseemos. Que como creyentes asumamos posiciones ministeriales que son dadas a miembros de la iglesia que en un ministerio integrado pueden ser obreros de Cristo. Hermanos amados, recalco que en la iglesia el pastor solo no puede hacer el trabajo. Él vino nada más para cooperar, para que la iglesia avance. Y podemos verlo desde el punto de vista de la lógica. El pastor no pare ovejas. El pastor cuida a las que paren ovejas. Y es lo que estamos tratando de hacer. Que la iglesia tenga el fundamento para que teniendo el elemento primordial, la unidad en Cristo y la gracia suya, que la iglesia pueda enmarcarse siendo colaboradora de Cristo, siendo obreros de Cristo para la gloria de su nombre, para que seamos atractivos como pueblo de Dios y de esa cuenta la iglesia pueda seguir produciendo más hijitos de la iglesia para gloria de Dios, candidatos a la vida eterna. Porque ese es el trabajo. Cada uno puede reproducirse. Y lo puedo decir con mucha sencillez. Pero en donde quiera que he estado, no he sido yo el que ha desarrollado la iglesia, sino ha sido la gente que llega a la iglesia que se desarrolla juntamente. Y he visto personas que llega él solo primero y luego le dice, acompáñame a la iglesia a alguien más. Y luego viene acompañado de otros 2 y de repente no es una sola persona, sino que ya son 10 que vinieron conectados con ese único que había llegado a la casa. Porque como iglesia podemos ser colaboradores de Cristo para seguir construyendo en este proyecto maravilloso o seguir plantando este proyecto maravilloso. Y como iglesia podemos ser útiles en las manos del Señor. Podemos deducir que nuestra obra la realizamos como trabajadores, obreros de Cristo, tomando en cuenta las palabras de Pablo en relación con la proyección de la iglesia. Pablo dice, y quiero que lo lea conmigo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Veamos el don de Cristo primero para salvación. Diga conmigo salvación. El regalo más grande que puede tener una persona después de su propia vida es la salvación. Y quiero que lo diga conmigo, el regalo más grande que pueda tener una persona es, después de su vida, su salvación. Amén. ¿Y cuántos queremos ser colaboradores del Señor para que algún otro se salve? Así que el don de Cristo fue para rescate por muchos. Y la iglesia como colaboradora de Cristo no puede hacer otra cosa. La iglesia como colaboradora de Cristo se debe prestar para que otros también reciban el segundo regalo precioso, su salvación. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿O no podemos hacerlo? Simplemente abrir nuestra boquita y decirle a alguien, te invito a mi iglesia. Palabra que tenemos naturalmente. Ese es el trabajo de aquel que va y abre su boquita hablándole a otro. Y luego los que estamos aquí, cuando venga aquel que fue invitado por alguien de nosotros, tiene que tener sus brazos bien abiertos y sus ojos bien abiertos para ver quién está entrando por la casa. Y entonces abrir sus brazos y correr a decirle, eres bienvenido a los brazos de tu amado Señor. Aquí está la casa que extiende sus brazos para que alguien entre para ser salvo. ¿Cree usted esa palabra que estoy diciendo? Los brazos del Señor están aquí. Y cuando usted extiende sus brazos para darle un abrazo a alguien que se acerca a la casa, usted no puede imaginarse la transformación que va a recibir dentro de él mismo y va a decir, yo quiero volver a esta casa. Y el que salva se va a encargar de lo demás. Así que hermanos, ofrezcámonos, porque aquí tenemos que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Cristo es un regalo para la humanidad. Y la salvación en Cristo es un regalo para la humanidad. Y vea qué interesante, porque Él dice, y Él mismo, o sea, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Pero para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el mensaje. No podemos pensar qué vamos a hacer. No hay estrategia que funcione si Cristo no está en la jugada con nosotros. Si Él está en la congregación, aunque las estrategias sean insignificantes a otros, las cosas van a funcionar. Porque no se trata qué estrategia tenemos para crecer. Se trata nada más de abrir bien los brazos para darle la bienvenida a alguien que necesita sentirse bienvenido en los brazos del Señor. Dígale conmigo al Señor esta noche, aquí están mis brazos. Ve hacia el cielo, por favor, y dígale, Jesús, aquí están mis brazos. Dígale, por favor, aquí están mis brazos. Con estos brazos quiero que tú abraces a aquellos que vienen con necesidad a esta casa. Lo puede hacer con certeza, con convicción, que mis brazos puedan ser aquellos brazos del Señor, dándole la bienvenida a alguien que al entrar por esta casa se va a sentir con ganas de no volverse a regresar. Y de repente diga, yo quiero ir a esa casa otra vez. Y cada vez que venga a esta casa, tenga sus ojos abiertos. Y pues, si por segunda vez usted puede ser instrumento en las manos del Señor para decirle, eres bienvenido a la familia de Dios. Sí me están copiando el mensaje. Eso puede suceder en cualquier grupo en la tierra, donde quiera que escuchan esta palabra. Dios puede hacer que una persona, por simple y sencilla que sea, se convierta en instrumento en las manos del Señor para ayudar a aquel que necesita el abrazo de alguien. A veces las casas son un infierno y al llegar a la iglesia podemos sentir que estamos en el cielo. Que la gente anhele y decía, si así es el cielo, quiero ir al cielo. Y entonces le decimos, no, esta solamente es una probadita de lo que será en el cielo. Allá va a ser mejor. El Señor nos está ensayando para que hagamos bien las cosas. No estamos creyendo que somos la gran cosa solamente nosotros, pero sí creemos que con Él podemos ser la sal de la tierra, podemos ser la luz del mundo y hacer de la iglesia lo que la iglesia debe ser. Así que, hermanos amados, todos los miembros de la iglesia tienen el llamado a la salvación y al servicio sin importar su posición,
Si esa posición es grande o es pequeña. Sin embargo, diga conmigo, algunos dones o habilidades especialmente se reciben para dar dirección y orientación al rebaño. Quien lidera debe dignificar a Cristo. O sea, que todos los que están aquí prestando un servicio, quiero llegar hasta a uno de los servicios pastorales que hacemos. Ponga oído. Uno de los servicios pastorales que hacemos, a veces no lo hacemos con al que ustedes le dicen el siervo del Señor. Gracias por ese título. Pero ese título no lo merece solamente quien les habla. Ese título también lo merece aquella persona que se para en la puerta a decirle, pase adelante, mi hermano. Porque también es una manera de hacer la pastoral en esta casa. No solamente le puede dar la bienvenida a quien le habla, sino quien le abre la puerta y luego lo conduce a una silla que ya está limpia para que usted se siente con confianza. Ya se aseguró que esa silla no se va a quebrar con usted, así que siéntese con confianza, y la pastoral la está haciendo usted con la gente que está viniendo. Así que en esta casa todo el mundo debe sonreír y servir, porque todos somos colaboradores del Señor. Amén. Todos somos trabajadores en las manos del Señor. Todos nos queremos prestar para que esta casa se sienta bienvenida y que cada quien que venga a esta casa diga, ahí hay verdaderos siervos del Señor. No pensar, ¿quién es tu pastor? Mi pastor es Cristo. ¿Y ustedes qué son? Colaboradores de Cristo. ¿Y qué hacen ustedes? Pues imitar a Cristo. Amén, hermanos. Parece que estamos soñando a saber en qué planeta, dirá usted. No, diga conmigo, la iglesia fue llamada, diga conmigo, la iglesia fue llamada para ofrecer a la gente un favor a través y por medio de Cristo. Si eso hacemos, vamos a dignificar a Cristo. Diga conmigo, dignificar a Cristo. ¿Cómo se siente Cristo cuando mira a su gente haciendo las cosas bien? ¿Cómo se siente? Se siente contento. Entre las figuras que pueden servir para describir la iglesia en la Biblia, pudiéramos encontrar la viña. Así que, pensando en esto, aunque podemos pensar en un edificio, en un taller, podemos pensar en cualquier cosa, pero hay esa metáfora que nos ayuda a ser más simples en la descripción. La metáfora bíblica se utiliza en primer lugar para describir al pueblo de Israel, por cierto, su viña, pero también por extensión también se señala a la iglesia, que la iglesia también es la viña del Señor. Amén. No solamente es el rebaño, también es el plantillo del Señor, también es la casa del Señor, es el cuerpo del Señor. Varias figuras podemos pensar que es la casa del Señor, y en este caso nosotros, como labradores, como constructores o como lo que usted quiera pensar, disponemos nuestras manos al servicio del buen constructor que es Dios. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías usa esta expresión para referirse al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento la iglesia es vista como la viña del Señor, cultivada por el amor divino para producir frutos de justicia y santidad. Uno de los frutos que Jesús le pidió a sus discípulos, ¿cuál fue? Vamos a ver. ¿Cuál fue uno de los frutos que Jesús le pidió a sus discípulos? Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, pero ustedes son los pámpanos. Y un pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid. Eso dijo Jesús. Pero ¿qué fruto espera Jesús de la iglesia? Vamos a ver, ¿qué fruto espera Jesús de la iglesia? El amor. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta amar de verdad, pero con Cristo podemos lograrlo. Si Cristo está en mi corazón, si yo presto mi corazón para que habite Cristo, yo puedo dar amor porque Él es amor. Amén, hermanos. Los creyentes son llamados a unirse a Cristo para cultivar y cuidar este campo con mayor dedicación. Pablo, hablando a los corintios, dijo, procurad pues los dones mejores. Y esto significaría ejercitarnos en los dones que benefician al desarrollo de la comunidad cristiana de manera corporativa. No podemos pensar que nos sentimos bien unos pocos y otros pocos, pues que miren cómo salen. En esta casa no hay distinción entre raza y color ni estrato social.
Todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, todos somos colaboradores suyos, todos somos obreros en su proyecto. Amén. Todos somos obreros en su proyecto. Así que Pablo dice, procurad los mejores dones. Y uno de los mejores dones que Pablo menciona, diga conmigo, es el amor. No todos tienen eso. Por eso es que debemos estar en Cristo para darlo, porque en Cristo se recibe. Amén, mis hermanos, en Cristo se recibe. Tendremos que asumir las habilidades recibidas para ejercer cualquier posición en la iglesia o que en la iglesia son dadas por Dios. El Dios Trino nos ha dado bendiciones abundantes y ha dotado de poder y habilidad a cada uno de los hermanos para que todos podamos servir en algo. Amén, todos podamos servir en algo. Nadie puede gloriarse por los dones que posee y lo que hace con ellos, porque lo que Dios le ha dado a cada uno es para beneficio de los que colaboramos o los que laboramos en su campo. No es para provecho propio de quienes reciben un don. Les quiero decir algo, mis hermanos, con todas las fuerzas de mi alma. El privilegio que Dios me dio a mí no lo hizo por favorecerme a mí, lo hizo para que yo pueda favorecer a un grupo de personas. El beneficio no lo recibe la persona que lo tiene, el don, sino lo recibe el pueblo que está siendo ministrado con ese talento o ese don o esa habilidad que Dios le ha dado a alguien. Yo aseguro que alguno de ustedes no hubiera pasado a hacer ese drama que hizo este muchacho que justo se vistió parecido a mí. Pareciera que estábamos de acuerdo y ni sabía qué es lo que iban a hacer. Y de repente él está haciendo un papel y me mete también en su onda. Yo no hubiera podido hacer eso, créanme lo que no. Pero les provocó a ustedes que después de haber participado hicieran un momento de alegría. Lo voy a pasar a él que predique aquí. Ya se va a salir corriendo de la casa. Ya se escondió por allá. Ya está por allá metiéndose para que no les me entere, pero ya lo vi, hasta allá está. Amén. ¿Se dan cuenta qué importantes somos en la casa? Así que lo que no puedo hacer yo lo hace usted. Y lo que no puede hacer usted lo hago yo. Lo único que necesitamos es amor para hacer las cosas bien. Hermanos, por el amor bendito del Señor. Pablo dijo lo siguiente, el que se gloría, lo puede leer conmigo si alcanza a ver esa letra. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Así que si yo tengo cualquier talento, simplemente tengo que decir gracias, papá, porque soy en tus manos un pedazo de barro, un instrumento nada más. Él es el que está obrando a través de mí. Así que glorifiquemos al Señor. No podemos jactarnos de lo que hemos recibido. Simplemente es para beneficio de usted. Bendito el Señor. Gloria a Dios porque nos tuvo por dignos de incluirnos en el ministerio, y a cada uno de los que hacemos el equipo nos ha dotado de cualidades para que seamos instrumentos en sus manos para bendición. Le he gritado muchas veces que somos una iglesia bendita, bendecida y para bendición. Y diga conmigo, para ser benditos, bendecidos y para bendición no necesitamos ser pastores. Solo gente dispuesta en las manos del Señor para que Él empiece a bendecir a otros a través de nosotros. Gloria a Dios por los pastores. Gloria a Dios por los evangelistas. Gloria a Dios por los apóstoles y profetas, por los maestros y por todos los que hacemos el ministerio. Gloria a Dios por ellos. Pero para ser de bendición no se necesitan todas esas cosas. Solo se necesita un corazón dispuesto para darle la mano a alguien que la necesita. Y entonces el Señor está usando a su iglesia para bendición. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, señala el derecho que se toma el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para asignar la tarea para la realización de la misión dada por Cristo a los primigenios cristianos o discípulos. En un ambiente espiritual saludable. Dice la Biblia que estaban en ayunos, en oraciones,
en un ambiente espiritual. Estaban los hermanos en Antioquía, algunos estaban ministrando al Señor y ayunando. Entonces dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces los hermanos que estaban ahí se apuraron y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos encima y los mandaron a hacer el ministerio. El Espíritu Santo dirige a la iglesia. Dijo, apártenme a este, apártenme a este, apártenme a este. Y resulta un montón de ministros en la casa. Tomemos en cuenta que desde una iglesia local, diga conmigo iglesia local. ¿Dónde está la iglesia local? ¿Dónde está la iglesia local? Levanten la mano la iglesia local. Toda la gente que está aquí es iglesia local. Vivimos en una dirección, estamos cerquitita del hospital infantil, estamos en la 14 calle y 14 avenida, para los que nos están viendo allá por las redes. Ahí estamos, hasta en Shela, donde quiera que nos estén viendo. Estamos en Puerto Barrios y Zabal. Y aquí somos una iglesia local, pero también hay otra iglesia local. Y donde quiera que hay una iglesia local, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo puede interrumpir para llamar a aquellos que Él necesita para que le sirvan en su campo. Amén. Solo necesita gente que esté afinada a su voz. Interesante. Desde una iglesia local, el Espíritu Santo marca el inicio de la labor misionera, implementando la obra de Dios mediante la evangelización, siendo este el inicio del ministerio de la evangelización a los gentiles, porque en la misión de Pablo era llevar el mensaje a los gentiles y todas las naciones. Así que, mis hermanos, a través de los gentiles está construyendo la iglesia del Señor alrededor del mundo. Claro que para la iglesia hay judíos y gentiles, pero en todas las naciones de la tierra hay un sinnúmero de personas que forman cada iglesia local. Y diga muy bien, cada iglesia local. Grítelo conmigo, por favor. En cada iglesia local, Dios tiene gente en la que confía para constituirlos en obreros de su campo o de su proyecto. Levanten la mano los que quieren estar dispuestos al servicio del gran Rey. Vamos a ver, gloria a Dios por toda la iglesia que levanta su mano y dice, nos disponemos a las manos del bendito. Y de esa cuenta, Él nos va a ayudar, sabiendo que la iglesia del Señor es una parte importante para ejercer el ministerio en cualquier lado de la tierra. Y puedo decir con certeza, la visión que la iglesia tiene a nivel internacional no se puede realizar si no hay una iglesia local que la ejecute. Así que tan importante es la administración de la iglesia como tan importante son los labradores, obreros y constructores o todo lo que queramos pensar hay en una iglesia local. Tomemos en cuenta que la iglesia de Dios se sostiene a través de la iglesia local y la iglesia local es el semillero de los que se están formando para dirigir la iglesia del Señor. Todos los que están en posiciones, en la escala que les mencioné hace poco, todos ellos son miembros de una iglesia local. Se formaron en una iglesia local. Comenzaron barriendo el templo, recogiendo la ofrenda. Y después ya oraban, dirigiendo una lectura bíblica. Y después empezaron a dirigir un ministerio. Y después los miraron que podían ser parte del distrito y los nombraron como coordinadores o como ayudante del coordinador. Y después ya fue el pastor tal o fue el supervisor tal. Y así se fueron yendo hasta que ahora son las autoridades que son, partiendo desde una iglesia local. Así que diga conmigo, en la iglesia de Dios, la iglesia local es el semillero de los que se están formando para dirigir la iglesia del Señor. ¿Dónde está el semillero? ¿Dónde están las semillitas? Aquí en la iglesia local. Levanten la mano las semillitas que el Señor tiene para plantar su campo con bastantes obreros en este lugar. Ahí está el equipo de trabajo.
Por tanto, el liderazgo en cualquier posición en la iglesia local debería ser nombrado tomando en cuenta su aplicación desde los requerimientos establecidos en la palabra de Dios en primer lugar y también en el Manual Administrativo Nacional, cotejado, por cierto, con el Manual Internacional. Y ahí tienen ustedes una figura que nos da pauta para pensar los instrumentos que dirigen la iglesia en todo el planeta. Donde quiera que hay gente y hay iglesia de Dios, esos son los instructivos o los manuales administrativos. Después de la Biblia, por cierto. Ahí tenemos conjunto de doctrinas en esos libros, y también cómo dirige la iglesia quienes están al frente de la iglesia. En esos libritos está. Usted dirá, pero ahí no se pueden hojear los libros. Por supuesto que no. Pero le presentamos una idea. Nuestra responsabilidad como iglesia local, entonces, deberíamos comprometernos a, puede decirlo, identificar y desarrollar a quienes Dios ha llamado y a quienes ha dado dotes de liderazgo y desafiarlos a ser líderes que sirven honrando al buen pastor. Ese es nuestro trabajo, identificar a aquellos que quieren servir. Se recuerda que en una ocasión les dije, necesitamos más servidores en el equipo de diaconía. ¿Y qué vamos a hacer? Les dije al equipo. Vamos a observar quiénes de todos los hermanos que se sientan en las sillas, así que se levantan de la silla, toman su silla y buscan dónde ponerla. No todos hacen eso. Pero hay gente que al levantarse de la silla, luego toma la silla y dice, ¿y esta silla dónde la pongo? Esa persona con esa pequeña actitud está diciendo, yo quiero servir en algo. Amén, mis hermanos. Eso es sencillo. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Diga conmigo, identificar aquellos a los que el Señor le está poniendo la necesidad de servir en algo y desarrollarlos y decirles, hermano, usted tiene que crecer en algo. Y diga conmigo, lo podemos lograr. Lo podemos lograr, ¿verdad? Porque eso es fácil, solo identificar quienes hacen algo y luego decir, este tiene liderazgo. Y el Señor va a empezar a obrar y ahora todos se van a levantar con su silla en la mano, de seguro. Amén. Vamos a ver quién de todos al final levanta su silla y se van a chocar todos con la silla porque no van a encontrar qué hacer. Esperamos que Dios nos esté diciendo algo. Es por lo tanto una necesidad tener sumo cuidado al posicionar a quienes lideran en la iglesia local. Es de considerar que hay principios básicos y sustanciosos al grado de que el liderazgo debe surgir según capacidades y que quien sea posicionado para liderazgo haya sido evaluado de quien tiene aptitud para hacer o para seguir un mismo propósito para el ministerio en la iglesia local. Y les estoy dando pautas bien sencillas. Hay gente que se interesa a ver quién vino a esta casa por primera vez y se va rapidito y dice usted, bienvenido a nuestra iglesia. Pero no todos hacen eso. Diga conmigo, no lo hacen todos porque son gracias que hay en ciertas personas. Amén. Así que usted tiene que empezar a identificarse con aquello que el Señor le está poniendo a hacer porque Dios lo quiere usar en esta casa. Requisitos para posicionamiento en el ejercicio del ministerio. Y vea, por lo menos aquí no le voy a leer tantos requisitos, pero vea. Para el ministerio pastoral hay por lo menos 9 requisitos. Para ser parte de la junta de consejo de la iglesia, por lo menos hay 5 requisitos. Para ser secretario general en la iglesia hay por lo menos 6 requisitos. Para integrar la junta de finanzas de la iglesia, por lo menos hay 7 requisitos. Para liderar en cualquier posición en la iglesia local hay por lo menos 5 requisitos. Pero aquí viene, para ser miembro de la iglesia local hay por lo menos 5 requisitos. Y usted dirá, ¿y por qué tantos requisitos? Porque la iglesia en sí es servidora en las manos de Cristo. Y se necesita gente que califique honrando a Cristo. Porque no se le están poniendo requisitos difíciles. Por lo menos ser convertido al Evangelio. Por lo menos haberse convertido en cristiano legítimo. Amar a Cristo con todo su corazón. Porque el que ama a Cristo con todo su corazón
puede amar al prójimo. Amén. ¿Verdad que se necesitan requisitos? Entonces hay que ver quién sonríe como Cristo sonríe. A esa gente que sonríe como Cristo sonríe, a él hay que poner a dirigir a alguien. Porque aquel que tiene la cara como que está comiendo limón, ese ni él solo se quiere. Y si se acerca a alguien por ahí y tiene problemas, lo que puede pasar es que lo empuje. Así que tenemos que pensar en gente que es sonriente, que está como la luna cuando está de llena, como el sol cuando está al mediodía. Y esa gente puede ser útil sirviendo en la casa. ¿Hay requerimientos? Sí, porque necesitamos ser una expresión del amor de Cristo. Tomemos en cuenta que en la iglesia local una iglesia organizada. Los que acompañan al pastor en el liderazgo deben tener cualidades que ayuden a tener un ministerio dinámico inclusivo. ¿Quién dijo amén? O sea que los que ayudan al pastor tienen que ser gente que tengan corazón de pastor. Lo repito. Los que ayudan al pastor deben tener corazón de pastor. Así debe ser el líder de caballeros, así debe ser el líder de mujeres, así debe ser el líder de jóvenes, así debe ser el líder de adolescentes, así debe ser el líder de niños. Es que estamos trabajando con gente. Amén, mis hermanos. Así debe ser el corazón de los diáconos. Así debe ser el corazón de los consejeros de la iglesia. Así debe ser el corazón de todos los que sirven en la casa. Porque es un trabajo en equipo. Se descompuso la cosa. Diga conmigo, aquí en esta casa, todos somos equipo. Otra vez, en esta casa, todos somos equipo. A unos usa Dios de una forma y a otros de otra, pero todos en algo hacemos un ministerio. Amén. Tiene que ser el ministerio de Cristo, que es el ministerio pastoral. Amén. Ese aplauso que sea para Cristo y que sea bueno. El buen pastor de la iglesia. Alabado sea Dios, mis hermanos. Un pastor solo no puede dirigir una iglesia. No puede ser un solo pastor dirigiendo una iglesia. Hay cosas que el pastor no alcanza a atender. Y si no hay una persona con corazón de pastor que atienda ese cuadro, podemos echar a perder a una ovejita del Señor. Amén. Mayormente en un vasto territorio como el que tenemos aquí. En lo que yo llego hasta por Santo Tomás de Castilla, en lo que yo llego hasta cerquita de Entre Ríos, se muere el enfermo. Hay que ver quién está más cerca para que haga el servicio. Amén, mis hermanos. Porque en esta casa todos somos servidores en disposición al buen rey. Un pastor solo no puede hacer el trabajo, por lo tanto necesita un liderazgo con facilidad de trabajar en equipo. Un equipo complementario, competente, pero no con espíritu para hacer competencia. Amén. A ver, que se dan cuenta que a mí me busca la gente. Gloria a Dios porque lo busca, pero no se sienta más importante. Solo siéntase digno de servir a alguien. Amén, mi hermano. Solo eso. Porque a usted Dios lo está levantando para que sirva en algo. Siéntase dichoso porque alguien lo busca para que usted le preste un servicio. De eso es que se está tratando en esta casa. Porque en esta casa todos somos servidores de Cristo. Por la seriedad en la dirección de la iglesia del Señor. No se debe nombrar a un líder simplemente porque necesitamos poner a alguien. Porque tiene que estar organizada la iglesia. No puede ser así. Alguien que esté al frente de un grupo, por lo menos. Es que nos piden que organicemos la iglesia. No, mis hermanos, no debe ser así. Se debe hacer con el criterio saludable que honre al Señor, que facilite el desarrollo de la iglesia y que permita a los que han recibido dones y talentos el derecho de ejercitarlos para edificación de la iglesia. Pongamos al hermano Tacho.
Gloria a Dios por el hermano Tacho, pero él no tiene liderazgo. Para dirigir personas, no. Como diácono es buenísimo el hermano Tacho. Pero para ser presidente del ministerio de diácono, no puede. Así que no lo pongamos de líder. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podemos o no podemos? Y usted dice, ¿quién será el hermano Tacho? Ahí le pregunta después por el DPI. Esperamos que el Señor nos esté ayudando, mis hermanos. Como buenos administradores de la iglesia, tenemos que honrar la confianza que Cristo nos ha dado. Diga conmigo, tenemos que honrar la confianza que Cristo nos ha dado. El Señor nos dio confianza para servir en su iglesia. El liderazgo debe estar entre gente calificada según las normas divinas de la iglesia y de la iglesia. Buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Sabiduría. Hechos número 6, versículo 3. Quienes sirven en alguna posición en la iglesia debe ser gente que Dios ha llamado al servicio. Diga conmigo, se trata del proyecto de Dios. Dígalo conmigo, por favor. Se trata del proyecto de Dios. Otra vez, se trata del proyecto de Dios. Por lo tanto, todos los que sirven en el proyecto de Dios deben ser llamados por Él para ejercer alguna posición, aunque sea pequeña. Llamados por Él. Amén. Así que todos los que son llamados alaben al Señor. Hay algunos. Todos los que son llamados alaben al Señor. Tenemos que orar para que sea Dios quien envíe obreros a su viña. Así dice la palabra. Pues no se trata de la viña del hombre, se trata de su propia viña, un proyecto suyo. No es un proyecto humano, es el proyecto de Dios. Claro, son humanos los que sirven en este proyecto, pero estos humanos tienen que tener virtudes espirituales. Y esas solo las da Él. ¿Cuántos creen que las virtudes espirituales solo las da Él? Así que nos vamos a disponer, le vamos a poner el cantarito al Señor así para arriba. Le decía, Señor, aquí está mi cantarito, llénalo de tu presencia, porque en tu espíritu vamos a tener virtudes espirituales y entonces vamos a ser verdaderos obreros en tu campo. Amén. Aquí tenemos una ilustración, por lo menos. La obra del Señor pudiera figurarse como un campo de cultivo o pudiera ser una construcción. El propósito básico para todo el trabajo del conjunto de líderes deberá ser la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, y hacerlo en amor, logrando así el crecimiento de cada miembro y por ende el crecimiento como todo un cuerpo. La iglesia de Dios reconoce que la iglesia local es el fundamento para las actividades ministeriales y renovará sus esfuerzos para reconocer, afirmar, fortalecer y apoyar la importancia de su ministerio. La iglesia no pudiera ser dirigida por miembros que no han mostrado salud espiritual, voluntad, compromiso y responsabilidad para su fidelidad, ya que se considera un miembro fiel de la iglesia a quien manifiesta de manera clara y espontánea su fe en Cristo y guarda también las verdades bíblicas. Se considera un miembro fiel al que lleva una vida de pureza moral, que nadie lo anda señalando por nada, y de integridad, demuestra amor, cortesía, simpatía hacia los demás hermanos, vive el mensaje cristiano en sus acciones diarias, participa activamente en la comunidad de la iglesia y coopera en los esfuerzos por hacer bien, siempre buscando vivir de acuerdo con la palabra de Dios para la gloria de Dios y también de acuerdo con los reglamentos que establece la iglesia. La iglesia de Dios cree que los líderes deben ejemplificar, y quiero que lo grite conmigo, por favor. Los líderes deben ejemplificar las cualidades de siervos de Jesucristo. ¿Siervos de quién? De Jesucristo. Conformándose a las normas éticas y morales más elevadas, anteponiendo el bienestar de los demás por encima del suyo propio. La iglesia de Dios enfatiza que se dé pleno honor, respeto y reconocimiento, diga conmigo, al Espíritu Santo, el verdadero líder de la iglesia. Que atendamos tanto la responsabilidad personal como la ministerial de los líderes, con énfasis bíblico en la práctica de cuidado pastoral. Cristo es el fundador de la iglesia. Quiso que hombres comunes y corrientes, pero llenos de su presencia, lideraran su cuerpo.
Recuerdan que los discípulos eran gente común y corriente, ¿se acuerdan? Y a ellos dijo, esperen hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Y cuando el Espíritu vino sobre ellos, ¿qué sucedió con la iglesia? Empezó a crecer abundantemente. Así que toca entonces al equipo de liderazgo conocer cuál es la voluntad de Dios para su iglesia y en obediencia al llamado, tratar de trabajar en el equipo haciendo valer el propósito divino para ese llamado. Usted dirá, ¿se está hablando de los líderes? Sí, porque en esta iglesia todos los miembros de la iglesia pueden liderar en algo. Me lo han demostrado. Quisiéramos hacer un ejercicio hoy y voy a decir todas las personas que participan de algún privilegio y me sorprendo que unos poquititos quedan sentados. Así como lo están escuchando. 7 consejeros, 5 no sé qué, 5 no sé qué, 5 no sé qué. Y cuando empezamos a ver, toda la gente comienza a subirse a este lado y se quedan las sillas vacías. Porque en esta iglesia casi todos servimos en algo. Alaban al Señor por eso. En esta iglesia todos servimos en algo. ¿Lo puede gritar por favor conmigo? En esta iglesia todos servimos en algo. Otra vez, en esta iglesia todos servimos en algo. El que no puede firmar el papel, presta el lápiz para que lo firme alguien. Algo hacemos todos. Vamos en conjunto haciendo la obra. Para finalizar, el liderazgo deberá ejemplificar las cualidades de siervos del Señor, conformados a las normas éticas y morales más elevadas, anteponiendo el bienestar de los demás al propio, atendiendo la responsabilidad personal, también la ministerial con énfasis bíblico. Y para cerrar, los que lideran en la iglesia, ¿qué son? Obreros de Dios. ¿Qué son los que lideran en la iglesia? ¿Qué son los que lideran en la iglesia? Otra vez, ¿qué son los que lideran en la iglesia? Entonces diga conmigo, quiero ser un obrero en tu proyecto. Amén. Lo puede decir con fuerza. Quiero ser un obrero en tu proyecto. Quiero ser equipo del Señor, equipo con el Señor, dando honor al Espíritu Santo, el verdadero líder de la iglesia, con énfasis en la práctica de cuidado pastoral, propiciando la unidad del cuerpo de Cristo. Quiero que se lleve esto en mente. Aunque usted no tenga un privilegio en el altar. Repito esto, aunque usted no tenga un privilegio en el altar no puede con todos. Dijo Pablo, ¿son todos oreja? ¿Son todos ojos? ¿Son todos nariz? ¿Son todos boca? ¿Son todos manos? ¿Son todos pies? No. Pero a cada uno de nosotros Dios nos dio algo para servir. Entonces lleve en mente lo siguiente. Trataré, por lo más simple, en mi ejercicio, hacer sentir bien a alguien. Por lo menos, hacer sentir bien a alguien. Y lográndolo yo, voy a hacer una pastoral sin título, una pastoral sin nombre, una pastoral sin nombramiento, una pastoral sin credencial, pero esa es la verdadera pastoral que Cristo espera de esta amada iglesia. Que todos podamos abrir el corazón y decirle a alguien, te amamos en el amor del Señor. Amén. Y cuando usted cante, yo te amo en el amor del Señor, que otro diga, yo también. Y que empezamos a sentir que la gracia del Señor comienza a bajar a la casa y el Espíritu Santo comienza a llenar la casa. Y entonces todos comenzamos a sentir que aquí somos un equipo para la gloria del Señor. Padre, yo te doy gracias en este momento. Te doy gracias porque me has concedido este privilegio de poder dirigirme a este pueblo tan bonito que tú tienes en esta parte de la tierra. Pero también hay gente que se esfuerza por hacer y ser alguien para ti. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí y los que están allá, para que todos sintamos ese afecto y nos comprometamos contigo, no con la denominación X, de ser instrumentos en tus manos para gloria de tu nombre, y que la gente que nos trata a nosotros pueda sentir en nosotros el olor a Cristo.
que puedan sentir que están tratando con un servidor de Cristo y de esa cuenta podamos ser la expresión del reino de los cielos. Ayúdanos, oh Dios, para seguir siendo una iglesia bendita, bendecida y para bendición, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos levantados, para eso fuimos posicionados en esta tierra. Señor, lléname desde mi cabeza hasta mis pies, para que todo lo que soy y lo que tengo y lo que hago, todo pueda glorificar tu nombre. Yo estoy confiando y estoy creyendo y estoy esperando ser un instrumento en tus manos, y junto a esta bendita comunidad yo pueda gritar con voz en cuello que somos una iglesia, somos una familia bendita, bendecida y para bendición, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.